buenas tardes, respetable audiencia que nos honra con su presencia en esta conferencia internacional y en la cual se expondrán dos temas muy interesantes. El primero lleva por título ¿Qué significa ser maestro de adolescentes? Y nuestro segundo tema dice la perspectiva de la realidad de los adolescentes. Para comenzar a exponer el primer tema, les diré que el objetivo que tienen los docentes de nivel secundaria y preparatoria, además de orientar académicamente a sus alumnos, también deberían orientarlos desde un manejo emocional ante las diversas situaciones que se le pueden presentar en esta etapa. Al manejar de manera positiva y con optimismo cada situación y obtener el mayor beneficio en ellas, ya que esto les ayudará con su crecimiento personal y emocional, siendo esta la pauta de un buen desarrollo integral. Ahora, etimológicamente hablando, la palabra adolescencia proviene del vocablo latino adolescere, que significa comenzar a crecer. Dicha etapa comienza al término de la pubertad, que esto es entre los 12 o 14 años actualmente, y culmina con el desarrollo pleno y absoluto a nivel biológico, cuando se ingresa a la edad adulta. Ahora, algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para poder entender y brindarles un soporte a nuestros alumnos, sin duda sería entenderlos, ayudarles a que vean que la etapa en la que están es de tiene muchas. Muy bien, tenemos que entender que las principales emociones que se le presentan a los adolescentes es la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la tristeza, el disgusto, sorpresa, y dichas emociones forman parte de su temperamento y terminarán por definirlo. Ahora, otra cosa también es ayudarlos a canalizar las emociones de tal forma que la energía que concentren en varios aspectos de su vida, de tal manera que la problemática se vea reducida y en consecuencia el estado de ánimo mejore. El tercero sería que el enojo es una defensa de la mente para que no nos lastimen. Si se aprende a manejarlo, pues puede ser utilizado a favor. Todos los adolescentes pasan por diversas situaciones en las que ellos lógicamente no están preparados y que a veces los padres no los pueden ayudar o a veces el adolescente no tiene esa confianza de sus padres. Entonces recurren a otra persona, a otra figura adulta. En este caso es el docente el que tiene todas las respuestas a sus preguntas o está un poquito mejor preparado para expresarle y que él sepa y entienda lo que quiere, por así decirlo. Una de las principales dudas que tienen los adolescentes va a ser el si soy una persona especial, una persona valiosa. Entonces ahí es donde juega el papel del docente, que también lo puede ayudar a que se sienta valioso, que se sienta reconocido, que las cosas buenas que el adolescente o el chico o la chica tenga también los haga verse. De esta manera, ellos van a poder sentirse orgullosos de ellos mismos y no van a caer en ese estilo de depresión o de decirse que son unas malas personas o inclusive algunos de odiarse. De esta manera nosotros los docentes vamos a poder ayudarlos. También va a haber
casos en los que los docentes no vamos a estar preparados para entender o poder decirles todas las respuestas a las preguntas que nos tengan. De ahí viene entonces la desesperación que algunos docentes pueden llegar a tener. Aquí les muestro una imagen de un docente que se nota a leguas que no está muy satisfecho con su trabajo, o que está un poco estresado. Tal vez es porque no entiende a sus alumnos, o también porque muchas veces los adolescentes podemos ser irritantes. Aquí hay otro donde el docente se aprecia claramente que quiere ayudar, pero la adolescente no le hace caso, no le presta atención, o simplemente está aburrida o chocada. Y eso es muy común en los adolescentes, que piensen que los docentes los odian o que solamente los quieren hacer sufrir con tanta tarea o con tantos problemas que les dicen. Muchas veces es difícil entender al adolescente. Es por eso que el docente debe estar preparado y tener la experiencia pues adecuada para poderlos ayudar. No siempre se va a tener la paciencia, porque también los docentes somos personas humanas que tenemos problemas, que tenemos situaciones en las que nos sentimos también mal, que también tenemos nuestras propias vidas, y que muchas veces los alumnos nos van a ver como tal vez un padre o una madre o una hermana en la cual se puedan apoyar. Pero si el docente no cuenta con la capacidad para manejar o canalizar también sus emociones, entonces puede ser un poco irregular en los consejos que le dé. Es por eso que, a pesar de que la docencia es una de las profesiones más bonitas, también es muy difícil, también nos exige mucho, y más cuando son adolescentes, por lo mismo, porque tienen muchas dudas, porque tienen una capacidad de pensar muy avanzada, en la cual hasta nosotros mismos nos podemos sorprender, y en la cual esta es una etapa en la que ellos tienen muchísimas dudas. Y yo admiro y le aplaudo esos alumnos y esos docentes de secundaria, de prepa y de algunas universidades, o de los primeros años de universidad, porque no es fácil ni dar el conocimiento, y a veces no es fácil soportar con tantas cargas. Es por eso que siempre va a ir de la mano el docente junto con el adolescente. Y es ahí donde se va a hacer una relación bonita, y van a poner de su parte para que las experiencias que tanto el adolescente como el maestro tengan para un futuro. Con este primer tema tenemos un poco de conflicto, tal vez algunos, porque para algunos puede ser muy estresante, o sus experiencias son estresantes cuando apoyan o dan ese conocimiento a los adolescentes. Para otros puede ser más tranquilo, pueden decir, no, mi experiencia con los adolescentes pues es muy bonita porque ellos se acercan a mí, o porque ellos me entienden también. Pero hay de situaciones a situaciones, se los dejo en sus manos para que puedan ustedes recordar y pensar si están haciendo lo correcto con sus adolescentes, o si simplemente están cumpliendo con un trabajo meramente académico, y las etapas emocionales o lo que le pase en su cabecita a su alumno pues no les interese. Es ahí donde va a entrar cada perspectiva, cada pensamiento de cada persona. Y bueno, ahora con nuestro segundo tema.
la perspectiva de la realidad desde los ojos de un adolescente. Bueno, ya abordamos un poquito acerca de lo que es para ellos la vivencia escolar. Ahora, ¿cómo será su perspectiva ante las diversas situaciones de la vida? Por así decirlo, hay adolescentes que en esta etapa sufren alguna pérdida. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden lograr superarla? La pérdida de algún familiar, de algún ser querido, de alguna mascota, de algo que para ellos es muy especial. ¿Cómo verán la vida después de que eso pasa? ¿Cómo le van a hacer para superar ese sentimiento de rencor o de tristeza o de amargura? ¿Cómo van a canalizar ellos o cómo ven ellos ese sufrimiento? Entonces, es una etapa, como les digo, muy difícil porque lógicamente no tienen la capacidad para poder canalizar tantas emociones que les pasan y que por azares del destino o de la vida todavía tienen que soportar con que sus padres se divorcian, con que se les muere algún familiar, con que tienen que abandonar a su casa, o con que tienen que mudarse, tienen que cambiar de aires, o la típica, el desamor que les pasa, que están muy enamorados y esas personas a las cuales ellos aman, pues simplemente los dejan, los abandonan, los engañan, les hacen infidelidades, suceden muchas cosas en las cuales ellos no están preparados. ¿Y cómo es que es su perspectiva ante esto? Porque cuando uno es pequeño, pues lógicamente no te va a importar o no te va a preocupar mucho si la novia te deja. Muchos ni siquiera tienen novia antes de los 10 años. Entonces, pues no es algo que les vaya a importar o les vaya a preocupar. Pero cuando empieza esa etapa de la adolescencia, empiezan a preocuparles muchas cosas. Empiezan a ver su vida pasar y decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Muchas veces es también una de sus preguntas. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer cuando termine la secundaria o la prepa? Algunos piensan en irse, algunos piensan en seguir estudiando, algunos no tienen la oportunidad de estudiar porque son de bajos recursos, porque donde están no hay unas escuelas buenas o dignas, o simplemente empiezan a preguntarse que no sirven para nada y eso también les afecta porque no tienen una visión de futuro. Con esto también les puedo decir que a veces influye mucho también el docente. Si el docente es bueno en su trabajo, si el docente sabe llegar al adolescente, pues va a poder orientarlo, decirle tal vez eres bueno para esto, puedes estudiar medicina, puedes estudiar docencia, puedes estudiar derecho, puedes estudiar mil cosas o también puedes estudiar un oficio, nada más de 2 o 3 años, una carrera mínima. Puedes dedicarte a algún negocio, puedes vender algo, eres bueno sacando fotos, puedes tomar una sesión de fotos, en fin, mil cosas que puedes hacer y que te van a servir para decir si sirvo para algo y poco a poco irte viendo en esa visión de futuro para poder decir pues voy a estudiar esto. Entonces, cuando la visión de los alumnos o de los adolescentes se ve turba porque, volviendo al tema, hay alguna situación que a ellos los saca de su zona de confort, por así decirlo, la muerte de alguien, es algo que te pega mucho
y que pasan muchos años en los que uno no sabe cómo canalizar ese sufrimiento. Inclusive hay personas que caen en las adicciones, que se aíslan, que es muy fácil que puedan dejar de hacer las cosas buenas que hacían, por así decirlo, empezar a sacar malas calificaciones, empezar a decir que pues su vida no vale nada, entonces empiezan a pensar en el suicidio, en las cosas negativas, en las cosas malas, empiezan a ver la vida desde un punto en el que dicen no vale la pena, entonces simplemente optan por deshacerse de su vida. Esa es una de las cosas que algunos adolescentes hacen cuando lógicamente no reciben una orientación buena de parte de su familia, porque también su familia sufrió de esa pérdida, donde a ellos los hacen a un lado y no se dan cuenta que a ellos les está afectando mucho esa situación. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Pues primero, de mi parte, pienso que es preguntarle al adolescente, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son tus sentimientos ante esta situación? ¿Por qué piensas en el mal? Piensa que es una situación en la que no podemos controlarla. La muerte es algo inevitable, es algo que va a pasar, que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que soportar con la muerte o la pérdida de el papá, de la mamá, del abuelo, de los hermanos o de alguien más. Y que no podemos simplemente desbordarnos porque tenemos que salir adelante por uno mismo, por ellos, porque si no salimos adelante va a pasar que simplemente nos vamos a decaer, 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 decaer y va a haber muchas personas a las cuales les vas a parecer una persona ridícula porque es el pensamiento de las otras personas, que los adolescentes muchas veces no tienen sentimientos o que los adolescentes solo piensan en ellos mismos. Entonces cuando ven que están sufriendo por otra cosa, pues sí los ven como de manera fea, porque dicen no tienes por qué sufrir si eres tan joven, si tienes una vida por delante. Y muchas veces es donde más tenemos problemas, donde más nos están atacando, donde nuestra situación es un poco más difícil y es simplemente ponernos en sus zapatos, es simplemente de entender que está pasando por un proceso muy difícil. Cuando uno es adulto, ya no se preocupa tanto por las mismas cosas. Entonces hay que ver que él es un pequeño niño que va avanzando de poco a poco y que no tiene las herramientas para sostenerse. Entonces, ¿qué hace el docente? Ayudarlo, apoyarlo. Es nuestro deber, es nuestro trabajo, es también parte de nuestra vocación, es también parte de nuestro desarrollo, porque si tú, adolescente, estás pasando por una situación difícil, acércate a tus padres, a hermanos, amigos, pero amigos de esos buenos, amigos que valgan la pena, amigos que te quieren, amigos que se preocupan por ti, amigos que te entienden, que te orientan, no amigos de esos que tienes en la esquina y que piensas que son tus amigos porque te invitan una cerveza o porque te invitan un cigarro o porque te animan a que te drogues. Hay que tener esa capacidad de decir, quiero tener un amigo bueno, un amigo que me oriente, un amigo que me apoye, un amigo que se está preocupando por mí, que me abraza, que me da una palabra de aliento. También es parte de tu identidad como persona poder decir,
qué amistades quieres para tu vida y eso también te va a ayudar a madurar. También el docente está para apoyarte, también el maestro está para poder decirte las cosas buenas y por dónde tienes que ir. No te cierres, no se cierren a esas ideas tontas, a esas ideas inmaduras, porque aunque tu etapa es muy difícil, aunque la adolescencia es muy difícil, son años inolvidables en los que en un futuro vas a ver atrás, vas a tener a tu familia, vas a tener a tus hijos y vas a poderles decir, yo en mi adolescencia hice esto, hice el otro, fui aquí, fui allá, pero siempre con la satisfacción de decir, logré lo que quise y tuve a personas a mi alrededor que me apoyaron, que me ayudaron y que cuando más los necesitaba, ahí estaban. Y unos de ellos van a ser tus maestros, porque siempre vas a estar rodeado de familia y de maestros, porque somos parte de su esencia, somos parte de su vida, somos parte de su desarrollo educativo, social, también podemos ser sus amigos y no se cierren, simplemente ábranse y disfruten mucho esa etapa de adolescentes que jamás va a volver y que aunque lo vean después como una etapa de muchas subidas y bajadas, pues lo van a recordar y van a ser felices. Eso es todo de mi parte. Espero les haya gustado mucho esta conferencia y que estos temas se queden en su vida, en su cabeza y los reflexionen. Cada cabeza es un mundo, cada persona tiene una manera distinta de verla, cada vida es diferente. Entonces, de mi parte, estas son mis experiencias, estas son mis pensamientos, esto es lo que yo les puedo aportar a ustedes, pero también me gustaría que ustedes desde su experiencia se pongan a reflexionar y hablen con ustedes mismos, con un adolescente, con un niño, con un maestro y puedan compartir sus experiencias de estos temas. Recuérdenlos y quédense con lo bonito de la etapa de la adolescencia. Gracias.